Estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, les doy la más bienvenida a la cápsula número 1 relacionado con el módulo 1 de la asignatura de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pues bien, el módulo número 1 se denomina la Comunidad Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto es importante comentar que, de acuerdo a lo que establece la doctrina, la dinámica de la comunidad internacional actual puede entenderse a partir de algunas contradicciones. Uno, que es cerrada y al mismo tiempo abierta. Y dos, que esta tensión que existe muestra cierta apertura a la negociación. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una dinámica cerrada y al mismo tiempo abierta? Es importante señalar que se ha calificado a la comunidad internacional como cerrada debido a que los estados comúnmente apelan al concepto de soberanía para frenar la influencia de algunos organismos u otros estados en determinados ámbitos considerados como de exclusividad estatal. Y como abierta en la medida en que se encamina a una mayor institucionalización del sistema jurídico denominado derecho internacional. Derecho internacional. Ahora bien, es importante señalar que también existe una comunidad internacional excesivamente negociadora en casi todos los temas, como cambio climático, comercio internacional, cooperación científica y cultural, y transferencia y utilización de tecnología, entre otros. Sin embargo, dicha comunidad se encuentra en tensión, es decir, en conflicto permanente en aspectos como los económicos, los temas bélicos, eso lo vemos prácticamente todos los días, en temas políticos, entre otros. Ahora bien, esta comunidad internacional sí ha generado un derecho internacional marcado por dos grandes características, la regionalización y la especialización. A este fenómeno de la regionalización y la especialización se le denomina en la doctrina la fragmentación del derecho internacional y es abordado con todo detalle en el informe sobre fragmentación del derecho internacional de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y aquí es donde se invocan conceptos o instituciones como el término regionalismo, que hace referencia al agrupamiento continental o geográfico de distintos estados de la comunidad internacional, versus, por ejemplo, cuando se habla de lo universal, de aquello que pretende abarcar a todo el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la ubicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho internacional? Al respecto, es importante señalar que la tradición jurídica de los derechos humanos es primeramente constitucional y luego internacional. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos no es más que el tránsito del constitucionalismo moderno al derecho internacional en aquello que se refiere exclusivamente al catálogo de derechos humanos y libertades fundamentales. En efecto, a diferencia de otras instituciones típicas, podríamos decir, del derecho internacional público, como la no intromisión en asuntos de otros estados, los derechos humanos existieron primero en el derecho interno y posteriormente alcanzaron niveles internacionales. Podemos recordar para tal efecto, por ejemplo, el Bill of Rights de 1689, hasta el tránsito, o sea, hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que transcurrieron prácticamente 250 años. Es decir, el Bill of Rights, que es de 1689, que es una declaración, digamos, de un país en específico, que se emitió en 1689, pasaron prácticamente 250 años hasta que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948. Es decir, cuando estas disposiciones relacionadas con derechos humanos, con derechos fundamentales, con libertades, con garantías de un nivel local o de un nivel de derecho interno, pasaron a formar parte del derecho internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La primera, me refiero al Bill of Rights, marcó el comienzo de los documentos internos que plasmaban la idea inicial sobre la libertad y la propiedad, mientras que el segundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, determinó el inicio del derecho internacional de los derechos humanos, digamos como lo conocemos en la actualidad. En el entretiempo de los referidos documentos, el movimiento pendular entre la aparición, respeto y la desaparición, violación de los derechos humanos fue constante.
Es decir, ese anhelo del respeto de los derechos humanos en contra de la violación a los mismos, pues prácticamente sigue siendo una constante incluso hasta tiempos actuales. Y es importante recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional de los derechos humanos se convirtió propiamente en el redentor, en el salvador, en la panacea, en, digamos, en esa fórmula jurídica mágica, aclamado por los individuos y por las personas agobiados por el salvajismo de la guerra y las violaciones a los derechos fundamentales, y me estoy refiriendo a la Primera y Segunda Guerra Mundial principalmente. Aquí se habla en la obra básica, se habla de una triada: víctimas, salvajes y salvadores. Todavía es recurrente en el discurso de los derechos humanos, decir, esta triada es recurrente en este discurso de los derechos humanos, quienes han sido violentados los derechos humanos, quienes violentan esos derechos humanos y quienes tienden a salvar de esas violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, todavía es recurrente en el discurso de los derechos humanos, ya sea en el derecho interno o en el derecho internacional, debido a un diseño estatal insuficientemente adecuado para lograr el respeto a los derechos de los seres humanos. Por ello representa, por así decirlo, una oportunidad para la redención a través del derecho internacional. Existe, pues, el derecho internacional de los derechos humanos cuando los derechos de las personas físicas o de las personas humanas aparecen en normas internacionales independientemente de la fuente que se haya utilizado. Pues bien, a grosso modo, esto es lo que comprende nuestro módulo número 1. Nos vemos en la cápsula siguiente. Muy buen día.